Soy Susana Martín, presidenta de Rebo Prosperidad Sostenible y cuento con unos invitados de excepción. En primer lugar, Ana Sánchez de Alinea, de la Universidad CIE. Antes de empezar con los invitados, vamos a hablar de cómo financiar la transición ante este panorama que tenemos, en el cual vemos que el marco regulatorio se está reduciendo y se está debilitando. Vamos a ver cómo todavía tenemos herramientas y primero vamos a ver cuál es el reto de financiar la transición y cuál es el panorama después de este panorama regulatorio, cómo lo vemos y cómo afrontamos este reto. ¿Vale? Entonces, Ana, por favor, Ana nos va a explicar un poco la cuantificación y un poco el esquema de dónde estamos en cuanto a necesidades de financiación para la transición ecológica. Bueno, pues lo primero, muchas gracias, no solamente por invitarnos, que eso es evidente, sino también por organizar este debate que yo creo, como estaban diciendo los ponentes anteriores, es un tema complejo que hay que estudiar un poco para saber dónde estamos, y esa complejidad requiere de diálogos tranquilos y un poco con diferentes puntos de vista, así que doy la enhorabuena a Rebo. Perdón, la presentación está en inglés, pero bueno, como hay muchos gráficos se va a entender rápidamente y yo lo voy a contar en español. Pasa, por favor. Entonces, nosotros lo que hemos intentado hacer es contar un poco de dónde viene toda esta cuestión de la financiación sostenible y cómo encaja la financiación de la transición justa, añadiendo el término justa, porque es un nivel de complejidad mayor. Entonces, lo primero que hacemos es ver de dónde viene la cuestión de la financiación sostenible, y aquí vemos que empieza en el 2018, seguramente se pueden poner años anteriores y elementos en el medio de esta línea de tiempo, pero vemos que pasa en la Unión Europea. Entonces, empezamos en el 2018, en el 19-20 ya hay una clasificación unificada, que es la Green Taxonomy. Se va aprobando desde la Comisión Europea diferentes presupuestos para ir avanzando en la reducción de emisiones. En el 23 pues se crea el Green Bond europeo, en el 24 ya en el medio tenemos los Next Generation, que tiene una gran parte, una componente verde, entonces va el Green New Deal y va generando momentum, ¿no? Todo esto y entonces para el futuro tenemos también el CBAM, que vamos a ver cómo se implementa, y en el medio tenemos lo que hemos estado hablando hoy, ¿no? En el 2025 aparece el paquete Omnibus y las cosas empiezan a irse un poco de aquella manera, porque aquí estamos mirando solamente esto, pero si miramos otras regulaciones que tienen que ver con otros temas verdes, por ejemplo, la prohibición de que se vendan coches de combustión interna en la Unión Europea en el año 2035, pues esa también se está empezando a poner un poco en duda, no sabemos si necesitamos o no. También la regulación de que se impida la deforestación de los productos que tomamos en nuestros alimentos en terceros países, también era muy complejo de hacer. Un poco todo sigue los mismos argumentos que tienen que ver con la complejidad técnica de no estamos preparados, vamos muy deprisa, la Unión Europea está liderando, pero igual debería frenar. Pasa, por favor. Entonces, lo que estamos viendo es que la realidad, que además estaba escuchando a Elena y digo, mira, pues estamos un poco lo mismo. La realidad de lo que hemos estado viendo es que el liderazgo de Europa siempre se ha entendido como liderazgo de Europa en las cuestiones de cambio climático a nivel internacional, y en cuestiones de financiación climática siempre se ha utilizado, en estos años recientes que el mundo ha ido avanzando en esa línea, la taxonomía verde como modelo de un montón de países que están avanzando. Aquí hemos nombrado algunos, pero ese ha sido el modelo. Entonces, si la Unión Europea no va avanzando en su Green Taxonomy, pues otros países hubieran ido un poquito más tarde y lo hubieran hecho de otra manera. Entonces, lo que nosotros hemos visto en el análisis que hemos hecho ha sido que, gracias a que Europa se involucra, hay un efecto arrastre del resto de los países a nivel internacional. Y eso no lo podemos dejar de lado, porque sin un liderazgo del modo que lo tenía Europa y un poco la conversación que ha tenido la otra mesa, que tiene que ver con un liderazgo que es inclusivo, pues el resto de los países hubieran tomado tal vez decisiones diferentes. Entonces, esto es lo que está pasando con la regulación con la financiación climática, 2018-2023. Entonces, aquí es donde aparece la regulación.
Ah, es que me decían que no. No, sí, pero... Ah, con la mano sí puedo, con todo. ¿Así? No es que si me pongo aquí no lo van a ver. Vale. Espera que me acerco. Así, ya está. Ah, ¿ya está? Perfecto, aquí entonces. Entonces, lo que pasa es esto. Aparece la regulación europea y, por lo que sea, no sabemos si es por eso o no es por eso, pero por lo que sea, la financiación climática se eleva. Entonces, no podemos dejar de tener esto en la cabeza con todo lo que hemos hablado en la primera sesión que nos presentaba el profesor Andrea, que nos presentaba Susana y que luego nos ha comentado Elena, porque el impacto es múltiple, no solamente lo que pasa aquí, sino que al ser modelo de otros espacios territoriales, de otros países, pues tenemos este impacto. Pasa, por favor. Entonces, esto, si preguntáis dónde está la financiación climática en el mundo, pues este sería un mapa que lo muestra. Entonces, ya veis que hay varias regiones del mundo que están trabajando en la línea de, pues eso, ¿no?, cierta taxonomía verde o parecido. Tenemos a la Unión Europea, tenemos a China con un número parecido, luego tenemos a Estados Unidos con un número mucho más pequeño y América Latina, que América Latina sigue siendo todavía una región desigual entre ellos, y entonces hay algunos países que van más avanzados, otros que van menos, tienen algunos, son similares, otros no. África, que todavía tiene poquito movimiento, y otras regiones del mundo, como puede ser Asia Central, donde también se va avanzando. Entonces, básicamente eso es donde estamos. Tenemos un gran centro que es Europa, tenemos un gran centro que es China, y luego tenemos un centro un poquito de menor nivel, Estados Unidos y Canadá, y otros, ¿no?, con América Latina grande y con el resto de países que también están avanzando también. Pasa, por favor. Entonces, bueno, pues entonces, ¿cuál es la necesidad? Porque al final Susana me decía, ¿cuánto necesitamos para financiar la transición justa? Pues decimos, bueno, vamos a ver cuánto se necesita para financiar la mitigación. Entonces, estos son algunos de los datos que hay por ahí, porque este es otro tema, los datos. Los datos, qué datos se ofrecen, cuál es la transparencia de esos datos, de dónde vienen, quién los ofrece, son comparables, en fin. Nosotros hemos utilizado estos del Global Landscape of Climate Finance, hay otros y hay otras organizaciones que hacen otras cosas, pero bueno, esto en términos comparativos pues está bien para saber un poco dónde estamos. Entonces, la primera burbuja es China. Entonces, veis ya la escala que se parece a Europa, como decía antes. Entonces, las para mitigar pues se multiplican, ¿no?, de 634.000 millones de dólares que se están movilizando ahora, pues debería pasar a 1.300 y pico. En la Unión Europea, en Europa del Oeste, pues estamos en 444, debería multiplicarse y un poquito más. Entonces, en el resto de los lugares, por ejemplo, en Asia Central, pues veis que hay que multiplicarlo por 9, es un montón, pero claro, es que todavía la burbujita inicial es pequeña. Entonces, al final lo que vemos es que es evidente que se necesita aumentar más la financiación climática para conseguir alcanzar las necesidades de mitigación que tenemos. Pasa, por favor. Y en cuanto a adaptación, a las necesidades de adaptación, que también lo estabais diciendo vosotros en la mesa anterior, ¿qué pasa? Pues luego lo vamos a ver en otro mucho más claro. También la adaptación tiene necesidades y hemos empezado mucho más tarde a financiar la adaptación, mucho más tarde. Entonces, el gap de adaptación, por dos elementos, porque hemos empezado más tarde y porque las emisiones en el mundo están creciendo, pues cada vez está creciendo más. Entonces, aquí tenéis un poco por sectores y por colores. Entonces, si nos vamos a Europa, pues uno de los colores más amplios es la agricultura, que también lo hemos comentado, y, bueno, y otros temas, digámoslo así. Los desastres también tienen una parte grande. Si nos vamos a Asia y Pacífico, pues tenemos, por ejemplo, forestry, que son las zonas boscosas, ¿no?, los bosques y demás. Y luego así va cambiando, ¿no? Pues en Southeast Asia pues es agua el problema, y ahí tenemos un poco todos. Entonces, bueno, pues ya vamos teniendo datos suficientes para saber cuántos fondos necesitamos para conseguir los objetivos de adaptación y de mitigación. Pasa, por favor. Este ya nos hemos venido muy arriba con este gráfico, muy arriba, y entonces lo que hemos hecho ha sido, con esos datos que tenemos del CPI del año 2025, que los datos son del año 2023, lo que hemos hecho ha sido ver un poco cómo son los flows, o sea, cómo van los flujos de financiación. Entonces, lo que hemos hecho ha sido ver, con los datos que hay, pues cuánto dinero se gasta dependiendo de dónde viene, de
de los hogares, de las empresas, las corporaciones, de los gobiernos y de otros lugares, ¿no? De empresas que son estatales y de instituciones financieras de desarrollo, por ejemplo, ¿no? Y estos son multilateral DFIs, son bancos de desarrollo multilaterales. Entonces, lo que hemos hecho ha sido ir identificando el flujo de dónde viene cada uno de ellos para las necesidades de finance flows y vemos hacia dónde va. Entonces, lo que vemos es que, por ejemplo, en mitigación tiene un 95% de las emisiones, del total de los fondos que van. Entonces, la adaptación pues tiene un 2,5%, súper poco. O sea, aquí el gap de lo que estamos gastando en mitigación y en adaptación es una auténtica barbaridad, pero es que estamos en un proceso de aumento de desastres, bueno, ahí estamos viendo ahí ya una de las cosas gordas. Y luego lo que estamos viendo aquí son qué tipo de instrumentos financieros, que como aquí hay gente que sabe mucho de ese tema, yo me voy a pasar así por encima, sin meternos en mucho, qué tipo de instrumentos financieros se utilizan. Entonces, lo que vemos es que la mayor parte, el 60%, lo que se está utilizando son un tipo de deuda que tiene un interés de mercado. Entonces, para cualquier cosa que uno quiera hacer así, buildings, pues hacer los edificios eficientes, por ejemplo, o transporte para electrificar el transporte, por ejemplo, o los sistemas energéticos, por ejemplo, para hacerlo energías renovables, se utiliza sobre todo intereses a nivel de mercado. Entonces, hay otras opciones que son un poco mejores, que son, por ejemplo, que tenga low cost debt, es decir, que tenga intereses de mercado un poco menores, ¿no? Y que eso, pues oye, parece que al ser interés menor, pues sería más interesante para poder hacer estas cosas. Pues esto lo tiene un 4,4% de todo. Entonces, luego tenemos aquí toda esta parte de equity, que utilizan equity de diferentes niveles. Equity lo que tiene que ver, lo que dice equity es la capacidad que, bueno, el cash, ¿no? El dinero, la capacidad que tiene de hacer proyectos las empresas, por ejemplo, o los hogares. Entonces ahí tienes varios. Tienes una parte, pues bueno, más o menos un 20%. Y luego tienes grants, que son los subsidios, que esto no lo tienes que devolver, te lo damos y no lo tienes que devolver, que es un 2%. Entonces, muchos de los grants, pues por ejemplo, vienen de los gobiernos. ¿Veis que viene por ahí? Ahí los grants, tienen un flujo importante. Otros vendrán de los bancos en desarrollo también, pero es un porcentaje muy pequeñito. La mayor parte de todo es deuda que nosotros estamos gastando, nosotros, no solamente los hogares, las empresas, los gobiernos también. Mirad qué parte viene de los gobiernos, viene de este tipo. Entonces, bueno, yo creo que esto también debería hacer reflexionar un poco al sector financiero sobre, ¿estamos utilizando todos los instrumentos que nosotros tenemos para hacer las cosas que necesitamos en términos de acción climática o no? O sea, ¿queremos utilizarlos todos o no? ¿Estamos bien con esto? Creo que son datos interesantes para trabajar el debate. Y también a mí me parecía que este dato también es interesante, el 30% viene de los hogares, ¿eh? 30%. Bueno, no está mal. Pasamos, por favor. Entonces, bueno, sabemos eso, pero vamos a esperar un momento. ¿Se nos olvida algo? Pasa, por favor. Bueno, pues igual se nos está olvidando esto de que 78 millones de trabajadores dejarán de tener su empleo. Yo creo que este número ha crecido ya. Para el 2030, si tenemos un shift, si hacemos el cambio hacia la economía verde, dejarán de tener su empleo, ¿eh? O sea, pierden el empleo. Hay muchos otros que tienen que adaptarlo, pero todos estos trabajadores, según la Organización Internacional de Trabajo, van a perder empleo. Y los consumidores van a ver pues, afectado su consumo. Aquí en la Unión Europea tenemos el ETS2, que va a venir en poquito tiempo y que va a subir los gastos del gas, por ejemplo, o del petróleo, de la gasolina. Entonces, los consumidores, pues ya hemos tenido antes una parte de los consumidores que vamos a estar afectados también. Y luego las comunidades van a estar afectadas de muchas maneras. Las comunidades, ¿quién son? Pues la gente que vive en los lugares, sus derechos, su manera de trabajar, o sea, su manera de vivir, sus salarios, porque no todo el mundo tiene salario. Mucha gente tiene livelihoods, que dicen en inglés, maneras de vida, dependiendo, no tienen empleo formal. Luego lo vamos a ver. Entonces, en realidad lo que estamos tratando de traer aquí a la conversación es decir, es que aquí hay gente y es que la manera de hacer la transición tiene que estar hablando también de esto. Y esto es lo que nosotros hablamos de transición justa. O sea, estamos haciendo una
transición que aumenta desigualdades o que tiene en cuenta las desigualdades. Desigualdades en muchos términos, de género, rural, urbano, en fin, de muchas consideraciones las desigualdades. Entonces, otra cosa que hay que tener en cuenta, que lo habéis dicho vosotros también, es que la neutralidad climática tiene un impacto, lo decías tú creo, Susana, muy contextual, no va a ser lo mismo en un sector que en el otro. Entonces tenemos que entender bien cómo es ese impacto para poder hacer la transición con este concepto de justicia mucho más centrada. Entonces tenemos que entender, todos los sectores van a ser impactados, eso lo sabemos seguro, pero ¿cómo va a ser? Y hay dos direcciones del impacto. Uno, en inglés lo llaman phase out y phase in, es decir, phase out, tenemos que quitar el carbón, por ejemplo, que ha hecho España y está haciendo Europa. Pues eso tiene unos impactos en la transición justa porque parte de los millones que pierden el empleo vienen del carbón. Pero luego tienes un phase in, hay otro tipo de energías que tienen que entrar. Y ya habéis visto que en los territorios, por ejemplo, con la minería ahora del litio, lo estamos viendo en España y en Europa. Tiene que haber nuevos sectores que entran, pero cómo entran en el territorio, cómo compartimos esos beneficios, qué tienen que ver, eso es transición justa también. Entonces necesitamos entender las dos partes. Dentro de la transición hay elementos que salen y elementos que entran. Nosotros en la Unión Europea, porque somos líderes y porque hemos querido trabajar mucho en esto, pues hemos aprobado ya un mecanismo de transición justa que ya está a punto de terminar 2027 y que ha ido funcionando a través de 3 tipos de instrumentos, a través de grants, a través de subvenciones y a través de préstamos. Y que nosotros en España también hemos tenido y hemos sido líderes también, se ha cerrado el carbón y las centrales térmicas de carbón, en otros países de Europa también. Entonces, sabemos que es necesario esas finanzas de una transición justa, pero ¿cuál es el problema de todo? Que yo no voy a poder decir cuál es el Just Transition Finance and Gap. No hay suficiente información para dar ese número y que podamos decir, ok, yo sé cuánto dinero se necesita para reducir el gap de mitigación, pero en transición justa pasa. Entonces, solamente para tener en cuenta una cosa, si solamente tenemos en cuenta el empleo, y yo siempre lo utilizo esto porque de ahí es donde yo he estado trabajando mucho tiempo, en los temas de empleo, solamente el empleo vulnerable en algunos sectores que son fundamentales para la transición ecológica climática en este caso, como estamos hablando del transporte, estamos hablando de la construcción, del turismo y de la agricultura, que es brutal. El empleo vulnerable es enorme, el 44% de todo el empleo del mundo tiene empleo en condiciones de vulnerabilidad, que significan diferentes cosas. Mucho tiene que ver con que son empleos informales, no tiene ningún tipo de, no tiene ningún contrato que permita asegurar derechos laborales, por ejemplo. Entonces, como veis, pues bueno, este es el mapa. Tenemos una buena parte del mundo que más o menos andamos bien y tenemos una parte del mundo, África, América Latina y India, por ejemplo, una buena parte de Asia que las condiciones de vulnerabilidad son brutales, pero no sé si habéis visto hace muy poquito, por ejemplo en Bangladesh, que está por aquí, están a 50 grados de temperatura porque el cambio climático hace aumentar la temperatura media global y en Bangladesh les ha tocado, en la India, en Delhi, les ha tocado 50 grados hace poquito. Pues todos los trabajadores que trabajen outdoors, en el exterior, que son los que limpian las calles, los que están haciendo construcción, han dejado de trabajar, pero es que allí no hay protección social. No hay desempleo, oiga, que aquí sí, aquí tenemos un convenio colectivo que dice que si sube la temperatura, de cierto nivel, te quedas en casa y te dan un presupuesto. ¿Pasa? Entonces, ¿cuál es el punto? Que para poder entender de cuánto hablamos, cuando hablamos de transición justa, esto es una propuesta que hace Boston Consulting y que lo ha hecho con otra gente, World Business Council y con otra gente más, hicieron ese estudio hace un año. Entonces, lo que dicen es que tenemos que entender todo esto. Cuáles son las fuentes de financiación, qué tipo de capital hay, cuáles son los mecanismos, a qué beneficiarios van a ir, cómo los vamos a utilizar. Entonces, esto es un ejemplo que tienen. Animo a mirar el informe, que lo he puesto abajo, o sea que si lo pasáis va a estar el vínculo. Pero es que esto hay que entenderlo bien y esto nos va a llevar al objetivo que queremos. Pasa, por favor. Que es saber cuánto se necesita. Entonces, solamente por dar un par de pinceladas, ¿qué está pasando en la COP? En estos momentos se está negociando el programa de transición justa, en estos momentos, no sé si se ha caído algo de la mesa, me imagino que sí, pero lo que se está negociando es
vamos a meter la transición energética, vamos a meter las dimensiones sociales, que son los derechos laborales, el trabajo decente, la educación, el desarrollo de formación y los sistemas de protección social. Pero vamos a meter también, como parte del programa de transición justa, los derechos humanos y la igualdad de género, la adaptación y la resiliencia, los temas de comercio y los temas de tecnología y finanzas. Te quiero decir que si todo esto se queda encima de la mesa, oye, pues vamos a tener un acuerdo de París II estupendo porque vamos a resolver los problemas del mundo. A lo que voy es súper importante entender que el desafío es enorme y que las diferentes consideraciones necesitamos entenderlas bien para saber a qué nos enfrentamos, porque si el proceso no es justo, la transición va a ser muy compleja, que es lo que hemos estado viendo en todos los lugares donde las comunidades están en contra de que ocurran. Pasa, si quieres, que es el siguiente punto. Esto es lo que dice el texto de negociación que se está negociando ahora y que tenéis en la página web de la UNFCCC. Pues esto es lo que dice. Entonces, al final lo que quieren es que haya un mecanismo de transición justa con un action plan. El action plan me imagino que se llamará Belém Action Plan, que sea de cooperación y capacidad para que el mundo, de manera global, podamos avanzar en esta dirección. Y esto sería un poco como algunas ideas finales. ¿Qué podemos hacer? Pues podemos hacer muchas cosas, entre otras cosas, la taxonomía de la Unión Europea, ya que éramos líderes o somos líderes, pensemos a ver cómo puede hablar también de la transición justa, no solamente verde. Entender bien las necesidades por sector y tal vez a nivel país y sobre todo dialogar qué tipo de instrumentos necesitamos, qué ha funcionado mejor, cuáles son las mejores prácticas, en fin, y porque ya hay varios países en el mundo. Yo he puesto aquí algunos: Sudáfrica, Indonesia, Vietnam y Senegal, que tienen partenariados de transición justa para el sector energético y están funcionando de aquella manera, o sea que ya podemos saber un poco qué pasa. Y nada más, eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Desde luego el panorama nos ha quedado bastante claro, ¿no? Con todas lo que se llaman gaps, ¿no? Los huecos, ¿no? Las lagunas de financiación, donde falta financiación. Y ahora damos paso a Adriana Rodríguez, de Climate Strategy and Partners, porque aquí uno de los gráficos que has enseñado es muy interesante, que es el de la financiación público-privada, de dónde viene el dinero y a dónde va. Esto es lo que más nos interesa y Adriana nos va a presentar su visión, y me parece relevante porque ellos han estado trabajando en lo que es el presupuesto europeo, el marco financiero plurianual. Este es un presupuesto europeo que se está formando ahora para el año 28-34, que nos va a dar la opción de incluir financiación ahí, y la cuestión es cómo tenemos que incluir financiación en este presupuesto europeo. Adriana, adelante. Muchas gracias, Ana. Susana. Y gracias, Ana, por la presentación, que ha sido muy interesante. Pues sí, centrándome ya un poco más en Europa y también España, nosotros desde hace 2 años hemos publicado varios informes, metaestudios también de cómo se están utilizando los actuales fondos europeos y cómo se puede mejorar su uso para la transición climática de cara a la propuesta del MFP, vamos a llamarlo, el marco financiero plurianual para el año 2028 a 2034. Y bueno, para dar un poco de contexto, estos informes reflejan un poco las lecciones que desde ya más de 15 años en Climate Strategy llevamos aprendiendo sobre cómo se implementan estos fondos europeos. Nosotros fuimos asesores durante 2 ciclos del MFP para la Dirección General REGIO, que es la Dirección General de la Comisión Europea, que negocia los fondos de cohesión, que es 1/3 del presupuesto europeo, con los Estados miembros, y nosotros estuvimos en las negociaciones con España, pues asesorando a la Comisión en ese momento. Y ahí nos dio un poco unas pinceladas de cómo funciona la gobernanza, que es una gobernanza compleja. Hay muchos planes operacionales para poner en práctica estos fondos, ¿no? Y la Comisión lo que quiere hacer con el siguiente presupuesto es simplificar esto, ¿no? Pero bueno, ahora podemos comentar si esto es más simplificado, la propuesta que ha salido o no. Y tenemos esa experiencia que nos ha dado varias lecciones. También hemos trabajado mucho a nivel Unión Europea con lo que son asociaciones de Clean Tech, tecnologías limpias, ¿no? Y lo que ellos están viendo que necesitan, porque ahora todo se enmarca dentro del el acuerdo industrial limpio,
que presentó la Comisión Europea el año pasado, y el MFP, la idea es que pues financie esos objetivos de autonomía tecnológica limpia en Europa, y hablamos mucho con las cleantech, los pequeños innovadores que están intentando crecer y cuáles son sus necesidades de financiación, y ahí también hay una brecha importante que el MFP ahora va a intentar cubrir con el nuevo Fondo Europeo para la Competitividad. Y también ya tirando más hacia España, lo que hemos visto también mucho, y estoy contando un poco nuestra experiencia para que entendáis nuestras propuestas también, es el tema de la transición ecológica de las pymes. Hemos trabajado mucho, y el lunes estuvimos todos en un evento presentando cómo podemos canalizar mejor financiación sostenible a pymes del sector alimentario, del sector de la construcción, y bueno, ahí en parte hacen falta instrumentos financieros más atractivos para que les apoyen a adquirir pues, tecnologías limpias, y también una simplificación en esa canalización con procesos a lo mejor menos burocráticos y más sencillos. Y también hemos mirado mucho el reto de las finanzas sostenibles a nivel sectorial. Por ejemplo, hemos trabajado mucho en el sector de edificación y cómo impulsar la renovación de las viviendas, que es pues uno de los grandes retos para la descarbonización en Europa. Y bueno, creo que luego hablaremos un poco del tema de edificación en la segunda pregunta, pero también es algo que hemos mirado mucho. Y todo esto lo que nos ha llevado a pensar es, hay muchas necesidades de inversión, como tú misma has explicado, y tenemos un presupuesto bastante limitado. Entonces, de hecho, la propuesta para el MFP para el siguiente programa, debido a la inflación, el incremento ha sido mínimo. Y las necesidades han incrementado porque ya se cuentas defensa y otro tipo de nuevas prioridades a las que Europa se enfrenta, pues el presupuesto es bastante limitado, y tenemos una brecha de inversión en Europa para la transición climática que nosotros en un metaestudio vimos que era pues de entre 3.000 millones a 500.000 millones de euros públicos y privados. Draghi pone que la brecha en la transición energética es de 450.000 millones. Esto a nivel público se estima que es como un tercio, 200.000 millones de brecha de inversión pública en la transición climática. Y bueno, el presupuesto europeo son 2 billones, ¿no? 2 trillion, pero claro, está muy dividido en muchas prioridades que estamos ahora abordando en Europa. Entonces, nuestra premisa desde los estudios que hemos hecho es cómo podemos incrementar la eficiencia del presupuesto para usarlo mejor, para que vaya a los que más lo necesitan, ¿no? Para impulsar esa transición justa, y también teniendo en cuenta que en la transición climática la mayor parte de las tecnologías que necesitamos para cumplir los objetivos 2030 y 2040 de reducción de emisiones son maduras, son comerciables y traen unos beneficios o unos ahorros al consumidor final, ¿no? Entonces, en muchos segmentos de la población y de las empresas se pueden utilizar instrumentos financieros para apoyar esa transición, mientras que lo que hemos visto es un poco lo contrario, que los fondos europeos se han utilizado más a través de subsidios, de ayudas públicas, y muchas veces yendo a los hogares que no lo necesitan más y a las empresas que no necesitan más estas ayudas. Entonces, por ejemplo, hay varios estudios a nivel europeo del Tribunal de Cuentas Europeo que muestran que los subsidios que financian al 100%, yo qué sé, ayudas para los hogares durante la crisis energética fueron a hogares que no necesitaban esta financiación. Entonces ahí nosotros lo que hemos hecho es estudiar la propuesta del MFP de la Comisión Europea para ver cómo podemos incrementar el uso de instrumentos financieros para aquellos beneficiarios que pueden permitirse pagar de vuelta, ¿no? Pero también dándoles unos intereses más bajos, ¿no? Porque como has dicho tú, ahora está todo a nivel mercado, pero cómo podemos, para algunos segmentos que a lo mejor no llegan tanto a final de mes, pero no son justamente digamos, el foco de los subsidios, ¿no? Porque eso suele ir más a pobreza energética, a innovación, ¿no? Pues para esos beneficiarios que podrían beneficiarse de una financiación más asequible, ¿cómo podemos utilizar el siguiente MFP para darles unos instrumentos financieros más asequibles? Y bueno, hay un instrumento que nos gusta mucho que es InvestEU, que no sé si lo conocéis, pero es una garantía pública europea que ahora mismo tiene unos 26.000 millones de euros y está casi totalmente acabado porque ha tenido bastante éxito. Y este instrumento lo que ayuda a los Estados miembros, porque tiene un compartimento solo para Estados miembros, para que contribuyan con sus propios fondos de cohesión, fondos de recuperación, y cada vez se está utilizando más,
y de ahí sacar una financiación más asequible, porque tiene un nivel de apalancamiento mayor de capital privado que instrumentos nacionales, por un portfolio bastante diversificado, por los costes más bajos a nivel europeo, y estamos intentando promover más este instrumento para pues, financiar lo que son tecnologías limpias maduras, ¿no? Paneles solares, vehículos eléctricos, incluso renovaciones de edificios. Tenemos una propuesta ahí para cómo poder utilizar este instrumento para renovaciones de edificios. Y este instrumento va a ser clave en el siguiente MFP, porque ahora la Unión Europea ha propuesto el Fondo Europeo para la Competitividad, que su principal, digamos, mecanismo de ofrecer dinero es mediante InvestEU. O sea, el principal canalizador de esos fondos va a ser InvestEU. Entonces, ¿cómo podemos utilizar este instrumento para proporcionar esa financiación asequible también a los que lo necesitan más, pero que a lo mejor no son el objeto más apropiado para subsidios, ¿no? Y así poder reservar lo que son subsidios, ayudas públicas para pues, los que están viviendo bajo pobreza energética, que la inversión en ellos no puede ir mediante un instrumento financiero, o para, por ejemplo, la innovación, que sí que necesita en las tecnologías menos maduras más apoyo a nivel de subsidio, o por ejemplo para la infraestructura pública, ¿no? Y utilizar más instrumentos financieros para aquello que puede traer unos retornos al beneficiario final. Así que eso es un poco lo que hemos estado viendo. Muchísimas gracias, Ariana. O sea, se trata de reducir los costes de financiación para todos aquellos que pueden financiar por sí mismos y darles instrumentos adecuados para que lo hagan, y reservar los fondos públicos para los vulnerables y para aquellos que no pueden por sí mismos hacer estas inversiones. Voy a pasar directamente a Ana. Ana Puente, subdirectora del Tesoro, Finanzas Sostenibles. Habéis publicado el libro verde de las finanzas sostenibles el año pasado, estáis aterrizando este marco, este plan de acción de las finanzas sostenibles a nivel nacional. Es un marco europeo, se está aterrizando a nivel nacional y tu departamento es el encargado de ello. Explícanos qué estáis haciendo para conseguir este objetivo de que realmente la gente pueda financiar las inversiones de la transición. Vale, pues muchísimas gracias por la invitación a participar aquí hoy. Voy a ampliar un par de minutos o tres en las motivaciones del libro verde y su encaje en este movimiento de desregulación o como lo queramos llamar, ¿no? El libro verde se publicó y se adoptó hace un año, antes del Ómnibus, y ya desde ese momento la idea era, oye, el marco normativo europeo está completado, el sector financiero está perfectamente comprometido con los objetivos de ese marco regulatorio, las grandes empresas que acceden a los mercados de capitales para financiarse están muy comprometidas con todo esto porque lo piden los inversores, pero tenemos todo el segmento empresarial que se financia bancario, se financia con préstamos y créditos bancarios a los que no sabemos cómo va a llegar el impulso del marco normativo, porque directamente no les afecta. En aquel momento sí se pensaba que indirectamente les llegaría a afectar con el paso del tiempo cuando sus grandes empresas, clientes de esas pymes, le pidieran información porque se lo piden a ellos. Este era un poco el panorama hace un poquito más de un año. Y ya en ese momento, si releemos el libro, en sus 5 primeras páginas aparecen unos recuadros donde se pone el foco en el impacto del cambio climático en las empresas y donde ya se pone un especial acento a cómo impacta el cambio climático en las pymes y cómo la resiliencia de las pymes hay que cuidarla muchísimo más ante los efectos del cambio climático que lo que tenemos que cuidar, pues a lo mejor a grandes empresas con más recursos, etcétera. Esto ya venía siendo un poco el planteamiento, ¿no? Y ahí se describían las acciones y tal. Llegamos a febrero de este año y constatamos que parecía, y ahora ya se constata hoy perfectamente, que no va a ser el impulso regulatorio el que indirectamente lleve a las pymes españolas a incorporar inquietudes o elementos de sostenibilidad en su toma de decisiones. Serán otras cosas, pero la regulación no parece que vaya a ser.
Y esto ya, pues, bueno, esto no es ni bueno ni malo, esto es así, este es el panorama que tenemos y ahora, ¿cómo actuamos ante este panorama? Otra cosa que parece clara es que una vez que desde los poderes públicos, administraciones públicas, hemos completado el marco normativo, quizá no sea el regulador el más indicado para decir exactamente cómo hay que aplicarlo, ¿no? Entonces, o se hacían mecanismos de diálogo, de experiencias comunes, de escuchar para ver cómo se puede ayudar y cómo se puede acompañar de manera útil y de manera práctica a las empresas, o escuchábamos y hacíamos colaboración público-privada, o si no, nuestros esfuerzos tampoco iban a ser útiles. Y de ahí la idea del consejo, ¿no? El libro tiene una serie de acciones descritas, no voy a ir una por una, salvo que luego haya interés en las preguntas y yo explico todo lo que haga falta, porque una vez que se configuró el consejo tiene representación de las entidades financieras, bancos, digamos, mercado de capitales, inversión, fondos de inversión, etcétera, sector asegurador, todo el mundo de la inversión de impacto, tiene también sector empresarial representado, tiene tercer sector, tiene expertos, académicos, etcétera. Es decir, hemos preferido tener un consejo suficientemente amplio y diverso, aunque luego todos sabemos que los foros muy diversos, pues les suele costar un poco más aterrizar, consensuar, etcétera, ¿no? Bueno, ahí estamos. Entonces, prácticamente todas las líneas de trabajo descritas en el libro han avanzado mucho en estos meses. El trabajo que tenemos por delante también es hacerlo confluir, ¿no? Es decir, no sabemos, nos cuestionamos cuán útil va a ser tener unos materiales maravillosos y estupendos de educación financiera aquí en un ladito, unas cosas ahí, tener un repositorio maravilloso con toda la información en el ICAC en otro sitio, tener unas guías sectoriales en otro sitio, ¿no? Todo el trabajo que estamos haciendo tiene que converger y tiene que converger en una herramienta, tiene que converger en algo donde nuestras pymes españolas puedan acudir, puedan consultar y de forma fácil, práctica y aterrizada les pueda ayudar. ¿Ayudar a qué? Porque los flujos de financiación, por flujos de financiación como tal, ni siquiera desde el Tesoro estamos interesados en que el mercado de bonos verdes sea la rebomba, ¿no? Si lo que queremos es que haya, vamos a decir, concienciación en la toma de decisiones empresariales de que la resiliencia ante el cambio climático es muy importante. Muy importante, es clave, es un elemento de competitividad, es un elemento de reducción de costes. La transición es necesaria porque nos jugamos mucho, y en el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa nos jugamos mucho desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista pues de nuestro desarrollo económico, de nuestro bienestar económico, empresarial, etcétera, ¿no? Entonces, ahí es donde estamos intentando que los trabajos que estamos haciendo sean lo más prácticos, lo más concretos posibles. En términos de datos, el banco al final, para darte financiación, te va a pedir información, te va a pedir datos, te va a pedir bueno, pues poder ayudar, poder acompañar a que ese diálogo sea lo más fácil, lo más óptimo posible. Una última cosa, y luego ya en lo que interese más me extiendo. O sea, yo no voy a decir que no estemos en un momento difícil para las finanzas sostenibles, que sí, estamos en un momento difícil para las finanzas sostenibles, pero también me gustaría no sé, intentar dimensionar mejor dónde estamos, ¿no? La segunda transparencia que ha puesto Ana, ahí hablaba de todo un marco normativo. El marco normativo sigue siendo completo, sigue siendo basado en ciencia, seguimos teniendo una taxonomía, seguimos teniendo unas herramientas, unos instrumentos. ¿Que es verdad que la disponibilidad de información va a ser muchísimo menor de la que esperábamos? Sí. ¿Y esto es grave? Sí. Pero el marco normativo sigue siendo un marco de vanguardia, de primer nivel a nivel global, y no vamos a renunciar a él, ¿no? Vamos a ver qué hacemos con los datos. Ahora hay mucho que hacer en el ámbito de los datos, pero el marco normativo sigue estando en vigor, nadie lo cuestiona, ¿no? Y yo creo que eso que no lo olvidemos, ¿no? Que no lo olvidemos en estas reflexiones que son obligatorias, ¿sí? Que son muy correctas, pero a mí sí me gustaría dimensionarlo un poco. Me voy a parar aquí por ahora. Vale. Estupendo. Bueno, muchas gracias, Ana.
Nuestro siguiente invitado es Juan Carlos del Rieu, responsable de la nueva oficina ASG, Ambiental, Social y de Gobernanza del Banco de España. Desde hace mucho tiempo, el Banco de España, bueno, hace mucho tiempo, desde 2021, el Banco de España ya está diciendo en los informes anuales que hay que tener mucho cuidado con el cambio climático, hay que prepararse y que hay que hacer una transición rápida porque va a ser mucho menos costosa. ¿Qué es lo que está haciendo el Banco de España en esto? Aparte de contratarte. Que quizás sea lo menos efectivo de todo, pero sí, muchas gracias, Susana. Y además me encanta estar aquí en este foro tan informal, ¿no? Pero antes de contestarte como ejecutivo del banco, me gustaría contestarte, voy a copiar a Paco, como ciudadano Juan Carlos. Porque en realidad, después de ver la abrumadora presentación de Ana y viendo lo que nos ha dicho Elena Viñes al principio de su sesión, he recordado la primera pregunta que me hice cuando yo me metí en este rollo de la sostenibilidad hace 6 años, que es decir, ¿por qué lo estamos haciendo tan complejo? ¿Por qué el gobierno, quien sea, el gobierno de cualquier país, no decide cuáles son los sectores que más emiten en cada país y comienza a negociar con ellos un plan de transición o de descarbonización en donde el gobierno les ayuda de la manera que sea, incluyendo y anticipando, por supuesto, el impacto social de esa transición? Y si esto decides que hay 4 sectores importantes en la economía y el gobierno se reúne y negocia con ellos, ¿cuánto tiempo necesitas? ¿Cuánto dinero requieres? ¿Qué cambios legales necesitas para poder realizar esa transición? Posiblemente no estaríamos metidos en el lío normativo, por muy sólido que sea, ni por esta abrumadora presentación, ni por el lapso que nos está deteniendo a todos frente a un objetivo que parece mentira, pero va a ser muy difícil que lleguemos, ¿no? Entonces, ¿y por qué no? Y esa fue la primera pregunta que me hice. Y viendo la presentación de Elena Viñes esta mañana, veo que de repente, 6 años después, hay un conjunto de países que dicen: no, pues vamos a hacer eso mismo, vamos a hacer un plan de transición eligiendo sectores, ayudándolas y financiando para anticipar el impacto y de repente llegar a los objetivos que queremos, al menos en nuestro país. Después ya veremos qué pasa con la fragmentación. Y caramba, pues a lo mejor eso hubiera sido mejor. Y tú, claro, ya diréis todos: bueno, no te enrollo, Juan Carlos, ¿y para qué sirve esto si estamos ya metidos en este berenjenal? Esto ya es historia y mira para adelante. Bueno, pues sirve porque resulta que hay un montón de instituciones y de organizaciones, en particular del tercer sector, y Susana es una representante de ella, que reivindican con cierta fuerza que el Banco de España, entre otras instituciones, debería de ser ejemplar y empujar con toda nuestra fuerza a las entidades financieras para que a su vez estas empujen a las empresas y que entre todos podamos descarbonizar. Y que tenemos muchas herramientas para hacerlo. Entonces, ahora ya respondo como ejecutivo. Porque, en realidad, creo que el Banco de España, lo primero que se tiene que tener en cuenta es que responde a un tratado aprobado por parlamentos, tanto el Banco Central Europeo como el Banco de España. Y el Parlamento nos dice, los parlamentos tanto en Europa como en España, nos dice que solamente somos responsables de 2 cosas: de garantizar la estabilidad financiera y de garantizar la estabilidad de precios. Y que todo lo demás, en realidad, son incumbencias del Gobierno y que en absoluto podemos interferir ni en la política fiscal ni en decisiones que tienen que estar adoptadas por gobiernos elegidos democráticamente. Por lo tanto, nosotros, por mucho que empujemos, no podemos interferir ni hacia dónde tienen que orientarse los flujos financieros, ni podemos interferir en políticas comerciales de los bancos, ni podemos interferir en castigos o penalidades a través de requerimientos de capital, etcétera, porque estaríamos generando una distorsión que nadie nos ha pedido. De hecho, está prohibido que lo hagamos, ¿no? Ahora bien, para más Inri, esto es un paréntesis sin importancia. Si un banco central quiere mantener la independencia, todo lo que explique y por todo lo que abogue tiene que hacerlo con rigor. Y resulta que el clima todavía está en una fase incipiente en información, mucho más
complejo ahora con el paquete Omnibus, está incipiente en metodologías y en conocimiento analítico de cómo abordar esto en el futuro. Por lo tanto, si los bancos centrales les exigimos que sean independientes, la independencia tiene que ir con rigor. Y en este momento esta respuesta climática todavía no está en ese estado. Pero cierro ese paréntesis porque esto es menos importante. ¿Qué estamos haciendo? Pues estamos haciendo lo que nos toca hacer, que es garantizando la estabilidad financiera a través de la gestión del riesgo. Y la gestión del riesgo creo que lo estamos haciendo, yo creo que francamente bien en Europa, con un impulso del Banco Central impresionante, a través de expectativas supervisoras, los mecanismos de evaluación y supervisión constantes, el SREP, que por cierto es el mecanismo más poderoso y el que yo, que estaba en el otro lado de la moneda, cuando trabajaba en la EBE, vi con claridad que es el mecanismo más poderoso que se puede utilizar para ayudar a las entidades en esa transición. Y además estamos ayudando a los supervisores con una enorme cantidad de información relacionada con pruebas de esfuerzo, que cada vez son más complejas y severas. Lo estamos haciendo con estudios analíticos que ponen de manifiesto cuál es la incidencia del cambio climático con la actividad económica, con el empleo o con el crédito, con estudios poderosísimos que advierten que la aridez y la desertificación pueden ir en contra de la oferta de crédito en nuestro país, que los incendios sabemos de qué manera afectan al empleo y al crecimiento económico de una localidad. Sabemos que la transición energética, por muy importante que sea en nuestro país, energías renovables y en centros y atracción de centros de datos, si no integramos el componente social, no va a llegar a ningún lado. Estos son estudios hechos con rigor que sirven para que estas narrativas no deambulen en función del café que te tomes o del momento en el que te encuentres, sino que están planteadas con el rigor que se le exige a un banco central, ¿no? Y por último, y permitirme que abuse, porque creo que es el elemento más importante, cuando el tercer sector reivindica que el mundo solamente puede sobrevivir si los bancos centrales actúan, y por qué no utilizamos requerimientos de capital para esto, porque no utilizamos el uso de capital. Yo creo que también hay bastantes estudios rigurosos que dicen que el green o el brown supporting factor son bastante ineficaces en general, no, sirven para poco. Lo hemos visto durante la crisis. Establecimos un SMI, un PYME Supporting Factor, y no sirvió para nada, absolutamente. Y lo hemos visto en otras ocasiones. Pero es que además es una medida ineficaz, porque cuando tú incrementas el capital para ir en detrimento de la financiación de actividades marrones, ese incremento del capital afecta a todo el mundo, nos afecta a todos. Se restringe el crédito, posiblemente los tipos de interés aumentan, al final del día nos afecta a todos por algo que queremos evitar que hagan una pequeña parte de nuestra actividad económica. Además, el hecho de utilizar un Green Supporting Factor no reduce el riesgo en absoluto, que es lo que nos interesa. Al contrario, podemos estar fomentando inversiones verdes que a su vez tienen un riesgo mayúsculo, como puede ser un boom, posiblemente, como un escenario de energías renovables en algún país. Bueno, pues el hecho de estar financiando muchas energías renovables no significa que con esto estemos incurriendo en un menor riesgo. Entonces, si vamos fomentando cosas, creo que eso también puede ir en contra del mandato que tenemos, ¿no? Y en definitiva, y con esto cierro, yo creo que de lo que no hay duda, y a pesar de todas las reivindicaciones, es que el Banco Central Europeo, los bancos centrales, el Banco Central Europeo y el Banco de España en particular, estamos firmemente convencidos de que la inacción tiene un coste inasumible y que va creciendo con el paso del tiempo y que tenemos que hacer cosas. Pero esas cosas las tenemos que hacer en escenarios ordenados y colaborativos. Y en ese sentido me alegro muchísimo de participar y de ser parte del Consejo de Finanzas Sostenibles, que creo que es la última ventana que nos queda para que en España ocurran cosas interesantes. Si esto falla, pues bueno, seguiremos viéndonos, pero no pasará nada. Muy bien. Bueno, luego podemos hablar un poco de cómo bajan los precios de la electricidad con las renovables y de cómo eso afecta a la inflación también, ¿no?
Sí. Bueno, me parece que realmente se ha visto un panorama muy amplio de todos estos aspectos. Perdona, ahí tienes lo que estabas. El perfil mayorista de la electricidad, mayorista renovables. Sí, bueno, estos son estudios que tenemos ya recopilados porque hemos ido viendo cómo se ha estudiado, hay diversos estudios que muestran cómo los precios o sea, el despliegue de renovables ha hecho que bajen mucho los precios de las mayoristas de la electricidad. Es un dato muy importante. Después es muy importante ver que a lo mejor incluso el Banco de España es el que mejor ha reflejado esta realidad. Sí. Nos ha mostrado cómo los precios hubieran sido, o sea, los precios en 2024 han sido un 40% más bajos de lo que hubieran sido si no hubiera habido el despliegue que ha habido desde 2019 a 2024, incluso el Fondo Monetario Internacional. Todo esto implica competitividad, implica este tipo de cosas, y luego, claro, está claro que hay que ver que luego la energía hay que poder usarla, o sea que la descarbonización de la demanda es igual de importante y en cada país será distinto. O sea, en algunos países habrá que hacerlo más, habrá que fomentar más las renovables, en otros habrá que fomentar más la descarbonización de la demanda, y bueno, pues este tipo de realidades son importantes tenerlas en cuenta, ¿no? Yo creo, vamos a la siguiente pregunta, que me he perdido un poco. Ana, ¿cómo veis, digamos, la necesidad tú eres la directora de Alinea, que es de la Universidad CIE, pero os dedicáis a hacer reuniones sectoriales y a poner en común las opiniones de muchos expertos de un campo concreto? ¿Cómo ves tú la importancia de este tipo de relaciones intrasectoriales para llegar a los consensos necesarios de poner en común las necesidades y de poner en común los instrumentos para llegar a cubrir estas necesidades? Sí, muchas gracias. Espérate que no tire todo por el camino. Nosotros en Alinea lo que hacemos es, o sea, pensamos que el diálogo multiactor es muy necesario, un poco por lo que decía Ana, porque es que si no sabemos muy bien. Si solamente nos quedamos en el diálogo de parte, o sea, los empresarios hablando con empresarios, las ONGs hablando entre ellas, sindicatos hablando entre ellas y así, pues es que al final te pierdes mucho de cómo lo mío impacta lo tuyo. Entonces, al final lo que nosotros estamos viendo, los grupos de trabajo, los diálogos que organizamos, es un poco eso, es cómo lo tuyo impacta lo mío. Es decir, si nosotros queremos hacer, por ejemplo, más coches eléctricos en España, ¿qué tiene que pasar en España para que eso ocurra y qué impacto va a tener en el empleo, en el territorio, la industria? ¿Qué tiene que pasar? ¿Cómo nos comparamos? ¿A qué está pasando con otros países en el entorno europeo? Que estamos bajo la misma regulación, puede ser Alemania, puede ser Francia, ¿qué ha funcionado mejor? Eso nos gusta mucho entender que ha funcionado mejor en otros lugares porque puede servirnos a nosotros. Entonces, al final, lo que tenemos, y hace poquito hemos publicado los 2 informes de los 2 últimos años de diálogo sobre la renovación de edificios, al final lo que vemos es que a través de este tipo de cosas se avanza mucho más rápido, porque se identifican cuáles son los elementos que sí o sí tienen que estar, porque son lo que llamamos en inglés las soluciones ganadoras, el win-win, es decir, me va bien a mí y te va bien a ti. Y quitamos un poco del medio o la dejamos un poco más abajo en la lista, cosas que pues igual solamente eran positivas para una cosa, pues para que se vendieran más coches, pero ¿para quién? ¿En qué entorno? ¿Hay puntos de recarga o no? ¿Hay suficiente, la tarifa eléctrica es suficiente para pagar, por ejemplo, estoy hablando del vehículo eléctrico, para pagar la recarga y que pueda ser precio competitivo con otra cosa que puede ser la gasolina? ¿Cómo se está viendo desde Europa? ¿Qué pasa con el gran gigante chino que está haciendo vehículos eléctricos muy baratos y que nosotros nos estamos viendo sobrepasados? ¿Dónde está la innovación del sector? En
fin, que al final lo que hace es acelerar mucho más el proceso. Y otra cosa más que vemos también es que estas cuestiones que se llaman transición justa pues van saliendo muy naturalmente y tiene mucho que ver con qué pasa con el territorio. Alguien ha hablado con esta gente que va a tener una nueva fábrica de baterías, mega fábrica de baterías que van a traer trabajadores de otros lugares. ¿Qué pasa con la formación de los trabajadores que ahora no la tienen? Porque ahora hay que hacer baterías y no hay que hacer coche, no hay que hacer motores. El valor del coche está en otro sitio. Doy algunos ejemplos solo. Pero al final lo que haces es decir, ostras, pues si la formación del trabajadora está en otro lugar, ¿dónde está nuestro sistema? Y a partir de ahí poder ir avanzando. Entonces yo creo que este tipo de diálogos a nosotros como Alinea, pero al resto de asistentes que están viniendo, sirven mucho como para identificar el camino que tienen que seguir más rápido para llegar al objetivo y el más eficiente. Quiero decir, que no sea costo efectivo, ¿sabes? Que sea costo efectivo y que ayude a posicionarse cada uno lo suyo, porque sea competitivo el sector, porque le ayuda a trabajar con otros, porque le da argumentos para hacer las cosas diferentes, y nosotros en ese sentido hemos tenido feedback muy diferentes de unos y de otros. O sea, tenemos organizaciones sociales tipo Cruz Roja, por ejemplo, o organizaciones de consumidores o sindicatos, y cada uno el feedback te lo dice de una manera diferente. Me acuerdo de una organización sindical que decía, me está ayudando muchísimo a entender cómo yo tengo que ayudar a mi sector, porque todos estos cambios que son tecnológicos, que son regulatorios, que son financieros, es que son muy complejos. Y yo, como lo decía esta persona que venía del sindicato, como yo tengo que actuar en muy corto espacio de tiempo, yo necesito tener rápidamente todo esto para establecer el roadmap, digamos, ¿no? El cómo hacerlo. Entonces yo creo que un poco lo que decía Ana, es que hay que hablar más, hay que entrecruzar mensajes y hay que entender que hay que tal vez no llegar a un consenso, pero sí hay que tal vez llegar a un espacio de trabajo común y a partir de eso trabajar. Muchas gracias. Adriana, has explicado muy bien, digamos, este enfoque sobre el presupuesto europeo, enfocado a eficiencia y enfocado a reservar el dinero público para los vulnerables. Explícanos, por ejemplo, en el sector de la construcción, en la renovación energética y la construcción de viviendas, ¿cómo veis que este marco puede afectar? O sea, ¿qué efectos puede tener? Sí. Me gustaría enlazar un poco con lo que habéis comentado sobre el tema de gobernanza, porque creo que antes me he ido un poco a nivel técnico de lo que está pasando en Europa, pero para entender un poco pues los impactos, ¿no?, que estas negociaciones sobre el MFP van a tener en España. Y el tema de la gobernanza es crucial, porque nosotros cuando nos sentábamos con la Dirección General Billo de la Comisión Europea a negociar los fondos de cohesión, que son unos fondos para España bastante importantes en muchas regiones, para avanzar en la transición, pero también para abordar otros aspectos de inversiones sociales, las personas sentadas en la mesa no estaban todos los actores público-privados que a lo mejor deberían estar sentados haciendo un plan para la región sobre la transición a la energía limpia. Es decir, faltaban pues entidades privadas, entidades de consumidores, sociedad civil, y lo que nosotros estamos intentando ver en el siguiente MFP es cómo esta gobernanza se puede mejorar, ¿no?, para que se creen esos consensos y se creen unos planes coherentes entre regiones. Y es lo que pasa mucho también a nivel Europa, que los Estados miembros no se ponen de acuerdo de qué tecnología es la más competitiva y en dónde hay que apostar y dónde no hay que apostar, ¿no? No hay un plan industrial coherente, y se puede decir lo mismo de muchos otros aspectos de la transición. Entonces, el MFP, ¿por qué es importante? Porque debido al alto endeudamiento y las reglas fiscales que tenemos en Europa, la mayor parte de los Estados miembros no van a poder invertir lo que necesitan con sus propios fondos en la transición. Entonces ahí los fondos europeos son clave. Y, por ejemplo, hablando con el Ministerio de Transición Ecológica, el programa LIFE, que es un programa pequeñito, pero para ellos es muy importante para invertir en temas de biodiversidad, por ejemplo, que ahora mismo pues no se sabe qué va a pasar con ese programa, pero los fondos europeos traen ese valor adicional de lo que un Estado miembro a lo mejor no podría permitirse hacer, ¿no?, sin esos fondos. Y en el sector de la edificación es algo pues también crucial. Entonces, el tema de gobernanza muy clave. Están los planes nacionales de energía y clima, que dan un poco ese plan estratégico nacional de cómo se deben hacer las cosas y cuáles son los objetivos, pero también no tienen mucha información sobre de dónde van a salir los fondos para implementar estas políticas y qué instrumentos se van a utilizar, ¿no? Subsidios, instrumentos financieros, etc. Entonces, ahí falta información y la idea es que en el siguiente MFP esto mejore un poco. Y, por ejemplo, viendo el sector de la edificación, hemos calculado que 480.000
millones de euros se necesitan solo para abordar la pobreza energética, de aquí a 2050, para renovar los edificios del 8% de ciudadanos que creo que viven bajo pobreza energética. Y claro, esto tiene que ser 100% subsidios, vendrán del Fondo Social por el Clima y de otros fondos que existen a nivel europeo para la transición justa. Pero para otro tipo de renovaciones, de familias con mayor salario y con más recursos, ¿qué podemos hacer? Porque claro, los subsidios se tienen que utilizar para aquellos que no pueden permitirse una renovación. Entonces, pues lo que vemos es que hay Estados miembros que no han hecho un ejercicio estratégico de cómo utilizar mejor sus fondos. Hay ejemplos en Italia, por ejemplo, que se renovaban con fondos públicos, ayudas públicas, casas de vacaciones, ¿no? Y eso no es a donde tiene que ir el dinero público en un momento en el que es muy escaso. Entonces, lo que se necesita a nivel España, pero a nivel Europa, es una estrategia de qué segmentos de la población necesita, por ejemplo, una garantía europea para un préstamo de renovación. Y ahí hemos hablado con bancos y hay como un 20% de clientes de los bancos que debido a que tienen una hipoteca y tienen una casa pero no llegan a fin de mes ya porque no tienen suficiente, están retirados o son familias jóvenes, y ahí a lo mejor una garantía europea podría ayudar a bajar los costes de financiación. Pero luego hay otras familias con más recursos que ahí ya tiene que ser financiación casi privada, a lo mejor con un poco de ayudas a nivel de acompañamiento técnico, pero que tiene que venir de sus bolsillos, y ahí pues la regulación es muy importante para meter esos sticks, ¿no? Esos palos de, venga, hay que ya empezar a renovar nuestros edificios que son muy ineficientes y aparte esto va a traerles beneficios a ellos de ahorros energéticos mes a mes. Entonces, bueno, eso es un poco nuestra teoría para el sector de edificación y muchos otros sectores, es segmentar las necesidades, ver dónde están los fondos, qué es lo que falta y dónde ahí el capital privado puede venir a acompañar. Muy bien, muchas gracias. En esto de los sticks que decías, la regulación, ahí podemos pensar también en esta materialización de los riesgos de transición, es decir, es en el momento en que se pone en marcha una regulación con unos requisitos mínimos de eficiencia energética, etcétera, etcétera, cuando los activos afectados empiezan a tener un riesgo que tiene que ser tenido en cuenta, que es lo que se denomina materialidad, ¿no? En el sector financiero, y es cuando realmente se tiene que tener en cuenta y se tiene que prever requisitos de capital, se tienen que prever una serie de cuestiones, ¿no? Muy bien. Ana, yo sé que es muy pronto, que estáis en el Consejo de Finanzas Sostenibles empezando todos estos diálogos y que quizá todavía es pronto para saber cómo va a afectar, pero lo que nos interesa es ver cómo va a afectar esto en el día a día a la gente que tiene que llevar a cabo su transición, sus inversiones. Van a poder realmente llegar a tener unos créditos mucho más asequibles. Estamos viendo, como Ana ha mostrado, que la financiación de momento va a precios de mercado, a tipos de mercado, ¿no? Entonces, mayoritariamente. Esto realmente, pues la idea es que baje digamos, a capacidades financieras menores, de hogares y de empresas menores, ¿no? Entonces, que tengan menos capacidad. ¿Cómo, aunque no sepas, pero qué estáis haciendo, cómo estáis enfocando, digamos, el trabajo para llegar a este tipo de... A ver, de nuevo, aquí o sea, lo que estamos haciendo desde el Consejo de Finanzas Sostenibles es mirar el mundo de la financiación, no digo exclusivamente, porque tampoco puedes mirar qué tienes que hacer ahí sin tener en cuenta otro tipo de elementos. Pero aquí el análisis principal es, ¿se está encontrando la oferta y demanda de financiación suficientemente bien o no en un entorno financiero en el que dinero hay? Es decir, Adrián ha explicado muy bien las restricciones de presupuestos públicos que tenemos, pero no estamos en un momento de crisis financiera, no, estamos en un momento donde hay liquidez suficiente para que pueda fluir, ¿no? Y de nuevo, con un foco especial en financiación bancaria, ¿vale? La financiación del mercado de capitales pues también tiene otras circunstancias, pero bueno, pues hay muchas empresas que se financian de esa manera, pero lo que nos interesa no se financia así. Entonces, ahí es donde tenemos que enmarcar los trabajos del Consejo. Las primeras ideas que surgen alrededor de los distintos grupos, pues que la oferta de financiación pudiera ser suficiente por el entorno de liquidez en el que estamos y por el despliegue de instrumentos que tienen las entidades financieras comerciales en todos los segmentos. La demanda,
bueno, pues es la que es. Y nosotros ahora mismo estamos también en un momento de, primero, valorar efectivamente dónde está esa demanda, cuántas empresas están pidiendo financiación para llevar a cabo su transformación o no, y por qué. Entonces, cuando ese panorama lo tengamos relativamente claro, entonces cuando podremos ver, oye, pues efectivamente, si el principal problema pudiera ser uno de ellos, pero estamos todavía en fase de análisis, es que los modelos de negocio para llevar a cabo la transformación y la transición climática, la transformación ecológica, no son viables en el corto y medio plazo, porque los bancos pues a 30 años dan hipotecas, pero poco más. Bien, pues veamos si en ese periodo en el que los modelos económicos, los modelos de negocio no son viables, qué tipo de intervención pública puede haber, qué tipo de intervención pública financiera puede haber y de qué manera, ¿no? Se han mencionado garantías, se han mencionado otro tipo de instrumentos. Eso no creo que signifique que necesariamente la financiación tenga que ser más barata. La financiación tiene que ser un instrumento eficaz para que al banco le salgan sus cuentas y para que a la empresa le salgan sus cuentas también. Ese es el ejercicio de análisis donde estamos ahora. ¿Qué es? Intento enlazar con todo lo primero que he contado. ¿Qué es lo que sí parece, por todos los estudios que hay, todas las encuestas que hay? Que el segmento PYME no tiene ahora mismo incorporados objetivos de sostenibilidad en su toma de decisiones. Está clarísimo que ahí hay que actuar. Eso lo tenemos súper claro. ¿Y cómo hay que hacerlo? Pues información de sostenibilidad hay, información, entendedme, no de datos de las empresas, sino hay quizá demasiada en el sentido de cómo llegamos a los 3 socios de la PYME con 6 empleados sacando adelante su negocio cada trimestre como puede, que esa es la radiografía un poco de la PYME media en España, ¿no? Y eso es donde estamos intentando centrar los esfuerzos, que es lo fundamental que tendría que saber para que, si quiere, y creemos que tiene que querer, porque es un elemento de resiliencia y competitividad, incorporar todo esto, ¿no? Entonces estamos en esos 2 planos, todo lo que converge alrededor del mundo de la PYME y todo lo que ya sería, digamos, instrumento financiero como tal, terminando de valorar un poco si hay o no cuellos de botella, si hay o no barreras en ese encuentro de la oferta y la demanda. Entonces ver si donde hay que actuar más es en la parte de oferta o donde hay que actuar más es en la parte de demanda. Esto ahora mismo yo creo que es lo más claro que podría contar. Igual dentro de un año, ¿no? Pues podemos venir aquí, Juan Carlos y yo, con una PPT estupenda y contar. Que como no me ha puesto presión antes ni nada, ¿sabes? Toma. Bueno, Juan Carlos... Yo, en realidad, las 2 preguntas que tenía ya las había hecho porque pensábamos que íbamos a cerrar a las 2, pero si me das 2 minutos, 2 minutos solamente, puedo aprovechar para poner un poco de números para que todos entendáis lo que acaba de decir Ana, porque FinRes, el Centro de Finanzas Responsables, hizo una encuesta sobre pymes el año pasado y de la encuesta sale que hay un 36% de pymes que no tienen ni idea, desconocen y les importa un pepino el tema de la sostenibilidad. 36%. Del 60% restante, hay un 48% que no entiende ni se fía de emplear financiación para hacer sus proyectos de transformación, a pesar de que muchas de ellas ya se preocupan por placas solares, por eficiencia energética, gestión de residuos, pero a pesar de esa preocupación que tiene mucho que ver con sostenibilidad, no utilizan financiación porque desconocen que pueden haber condiciones financieras favorables o un interés de las entidades financieras. Hay un 42% que sí utiliza financiación para ciertas cositas, por ejemplo, para instalar placas solares. Recordad, estoy hablando del 60% y dentro del 60%, un 48% que no tienen idea. Un 40% que más o menos utiliza, pero de una forma muy tímida y puntual. Y hay un 16% que sí está involucrada en el sistema. Tal. Bueno, es que el Consejo responde a eso, porque hay una parte de cómo, a través de cómo convencer por conocimiento, por educación. Hay una parte de repositorio que te dices, bueno, si ya estás convencido, te voy a ofrecer palancas para que veas todo lo que puedes hacer. Y una vez que lo hagas, a lo mejor puedes solicitar financiación.
que sería el 48%. Si aquellos que ya utilizan un poquito, te voy a demostrar que a lo mejor puedes utilizar más, porque hay nuevas herramientas, nuevos instrumentos financieros en el mercado que quizá tú desconoces, pero te pueden servir, ¿no? Y para los que ya saben mucho, pues no hace falta el consejo. Pero creo que está muy bien diseñado en ese sentido, ¿no? Y por último, yo creo que estando 100% de acuerdo con todo lo que hace Climate Strategy, Alinea, el Ministerio, y el Banco y todo el mundo, y nosotros, ahora mismo, creo que si no aplicamos de alguna manera, si no nos atrevemos a innovar desde el punto de vista tecnológico y sobre todo, desde el punto de vista financiero, no vamos a llegar a ningún lado, porque por muchos alineas que hayan y que lo hagan estupendamente, rehabilitar 7 millones de vivienda a base de préstamos hipotecarios verdes o créditos verdes para la rehabilitación de vivienda, así no vamos a llegar a los 7 millones ni en 100 años. Por lo tanto, lo que hay que buscar es fórmulas que escalen y agreguen los problemas, de tal manera que, una vez agregados, pues puedan resolverse a escala. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos nuestros invitados por todas estas ideas tan interesantes. Vamos a cerrar la mesa redonda y damos paso a Cristina con sus conclusiones. Gracias a todos y a todas. Qué gusto escuchar ideas y números. No pasa siempre, ¿eh? Hay veces que escuchamos ideas y somos incapaces de ponerles números. Entonces falta como la solidez material, ¿no? Y hay otras veces que escuchamos muchos números y aparentemente nos quieren hacer creer que no hay ideas detrás, ¿no? Bueno, pues creo que en este caso hemos visto ideas y números y creo que es muy interesante. La verdad es que es difícil, Susana, sintetizar todo lo de toda la mañana porque creo que ha sido una mañana rica, pero sí que me quedaría con unas pinceladas, ¿no? Unas ideas que creo que son interesantes. Lo primero que me viene a la cabeza cuando intento ver lo que hemos hablado es esa frase que dice que la mejor manera de adivinar el futuro es crearlo. Y durante mucho tiempo Occidente, o por lo menos la Unión Europea, intentó crear el futuro de la economía, el futuro de la energía, el futuro del planeta, ¿no? Es posible que ahora mismo hayamos renunciado a crear ese futuro, pero bueno, otros lo van a hacer. Y si es verdad que nosotros hemos renunciado, pues la pérdida de competitividad y la pérdida de posición de ventaja y de todo lo que tiene que ver con una posición de liderazgo en el mundo será para nosotros, pero otros lo retomarán con todo lo que eso supone. Estoy convencida que eso no va a ser así del todo. Yo estoy convencida que en Europa se va a reaccionar. Hoy hemos visto aquí un montón de actores diferentes, ¿no? Que estamos en esa reacción, pero que no se nos olvide, que si nosotros abandonamos el liderazgo de la construcción del futuro, otros lo tomarán, con todas las implicaciones que eso tiene. No es una amenaza, ni mucho menos, aunque haya sonado, pero es una constatación, ¿no? de que efectivamente eso es así. Lo que es evidente, nos lo decía Elena, y creo que todos lo hemos ido viendo durante ese tiempo, es que la Unión Europea está perdiendo posiciones en este sentido, hasta el punto de que este debate en el que nos han metido, o en el que entre todos acabamos estando, ¿no? Entre simplificación o desregulación, parece que acaba desequilibrando la balanza, ¿no? A favor de la desregulación, sin que signifique exactamente simplificar, pero sí que significando que es mucho más difícil avanzar. Con lo cual, un debate que probablemente se haya planteado ya mal desde sus inicios, pero que va discurriendo por la peor de las derivas posibles. Yo empezaba esta mañana agradeciendo a Rebo, a Susana, a su equipo, que nos hubiera convocado aquí, porque aunque el tema de las finanzas verdes y sostenibles yo creo que es un ámbito que está más maduro de lo que se piensa, lo que pasa que es muy de nicho, ¿no? De la gente que os dediquéis exclusivamente a eso. Pero es verdad que es importante que el papel que las finanzas verdes cumplen se conozca y se difunda por todos los sitios. Y en ese sentido, María, gracias a APIA por la posición tan colaboradora para hacer este seminario, porque los periodistas sois claves para informar de esto. ¿Y por qué me parece que es tan importante? Pues porque en un foro como este no hace falta recordarlo, pero fuera de aquí todavía hace falta hacer ejercicio de pedagogía, ¿no? Perdonad. Y decid aquello o recordad aquello de que las finanzas son el aceite que engrasa el sistema del motor económico. Y que en ese sentido el motor
ni en un sentido ni en otro, ni avanzando hacia la economía marrón ni a la verde, que esperemos que sea la verde, puede funcionar sin que ese aceite engrase bien todas las piezas económicas. Por eso el papel del sector financiero es absolutamente fundamental y yo creo que foros como este u otros del estilo son cada vez más importantes en un momento en el que, insisto, los grandes debates están saltando a la palestra, ¿no? Me ha encantado ver que España somos un buen ejemplo y una buena práctica en materia de seguros. Gracias, Paco. Pocas veces presumimos de cosas y creo que nos equivocamos, ¿no? Porque efectivamente tenemos esa... bueno, pues podemos hacerlo en muchos más temas, pero no lo hacemos. Entonces, efectivamente, tenemos eso bien enfocado, aunque sigue siendo importante acabar de cerrar temas para que el papel de los seguros efectivamente sea absolutamente clave, ¿no? En el café estábamos cotilleando, Paco y yo, algunos ejemplos concretos de los últimos años y veíamos que hay cosas muy difíciles de cambiar, pero que hay cosas muy sencillas, ¿no? Por ejemplo, no digo que sea una propuesta tuya si no quieres, pero si no sí que lo digo. Pero por echar cosas al aire, ¿no? Nos ayudaría, por ejemplo, a acabar con las construcciones ilegales de viviendas en suelos inundables que cuando haces una póliza de seguro te pidieran el registro catastral. Pues no parece tan difícil, ¿no? Simplemente que te obliguen a poner tu número catastral cuando haces una póliza de seguro. Fijaros qué gran revolución. Bueno, pues probablemente tendría impactos directos, ¿no? Si no te dejan asegurar ese bien. Ahí lo dejo, como un ejemplo de que hay cosas muy concretas que no hace falta hacer una revolución para conseguirlas, se pueden hacer mañana, otras serán más complicadas, ¿no? Me ha resultado muy interesante, José María, el debate que hemos tenido sobre el rol político de las empresas. Y es un tema que he podido estudiar, ¿no? Hasta qué punto las empresas efectivamente tienen ese rol político en el sentido de apostar por un modelo de sociedad, no en el sentido de apoyar a un partido político u otro, sino de apostar por un modelo, ¿no? Y en ese sentido, yo siempre recuerdo, en tiempos de la pandemia, seguro que algunos lo visteis, en tiempos de pandemia que estábamos todos encerrados en casa, Movistar hizo una serie de entrevistas de Iñaki Gabilondo. ¿Os acordáis? ¿Alguno lo visteis? ¿No? ¿Sí? ¿No? Bueno, pues seguro que los de aquí que lo visteis os recordaréis de una de las entrevistas que Gabilondo hizo al que entonces era presidente de Telefónica, al señor Álvarez Pallete, ¿no? Alguien que conoce bien el mundo de las empresas. Y entonces en ese momento el señor Pallete dijo algo así, no recuerdo la frase literal, pero dijo algo así como que en una sociedad sana las empresas crecen, ganan dinero y se desarrollan. Y en una sociedad enferma, como la que era la de la pandemia, las empresas enferman, tienen problemas y en ocasiones mueren, ¿no? En ese sentido, yo creo que las empresas son las primeras interesadas, al igual que el conjunto de la ciudadanía o los entes de carácter más político, en desarrollarse en empresas sanas. Y ahora tendremos que discutir en desarrollarse en sociedades sanas. Y tocaría debatir qué es una sociedad sana. Pero lo que tenemos aquí todos claro es que una sociedad sana es una sociedad desde el punto de vista sostenible. Y luego ya matizaremos, ¿no? Hasta dónde, qué elementos juegan en la sostenibilidad. Luego todo eso es objeto de debate, ¿no? Pero creo que es interesante pensar en estos términos. Las empresas, como toda organización, se desarrollan mejor en un entorno sano. Vale, pues veamos qué es ese entorno sano y cómo se puede apostar por ello, ¿no? Se hacía alusión también de forma muy concreta a los temas de adaptación. Alguien decía, tenemos que hablar más de adaptación. Y totalmente, yo creo que efectivamente es uno de los grandes momentos de la adaptación, porque la crisis climática ya no se conjuga en futuro, se conjuga en presente. Y si no, miremos a Valencia, o miremos a los incendios de León, de Castilla, de Galicia, etcétera, ¿no? Y cuando la crisis climática la conjugamos en presente, pues el papel de los seguros es fundamental para los daños inmediatos, pero las políticas de adaptación son claves para dentro de 30 segundos, o sea, para ya. Necesitamos adaptarnos ya a esa nueva realidad. En ese sentido, yo creo que el mapa de riesgos climáticos que se presentó hace unas semanas, elaborado por parte del Ministerio de Transición Ecológica, de la Oficina Española de Cambio Climático, con diferentes científicos, ¿no? Analizando cada una de las áreas de investigación, nos desvela un panorama que nos urge actuar, un panorama de 141 riesgos estudiados y documentados. No quiere decir que no haya más, hay más, ¿vale? Pero estudiados y documentados ya 141 riesgos, de los cuales 55 tienen un impacto
disruptivo muy notable. Pues efectivamente las estrategias de adaptación se hacen con el arreglo de esos mapas de riesgos. Y por lo tanto, esa propuesta que ahora mismo está funcionando de un posible pacto de Estado frente a la emergencia climática en clave de adaptación, porque la base, el 80% de lo que se está planteando es en clave de adaptación, nos da también una indicación, más allá de que se consiga o no el acuerdo, pero nos da una indicación de que efectivamente los focos se empiezan a estar ya y tienen que estar ya más puestos en materia de adaptación, ¿no? Transición justa, si Ana Belén Sánchez está en la sala, se acaba hablando de transición justa sí o sí, afortunadamente. Y efectivamente yo creo que ya hacía las preguntas claves. ¿Cómo se financia? Con todo ese recorrido de qué instrumentos, con qué capital, de qué manera, etcétera, etcétera. Y una de las palabras mágicas en todo lo que tiene que ver con transición ecológica, que es diálogo. Por un cañón entero de millones de dólares que metamos a un sector o a un territorio, si no establecemos procesos de diálogo con ese sector o con ese territorio para hacer la transición, será muy difícil que pueda avanzar. Y si avanza, lo hará de forma infinitamente más lenta que si lo hubiéramos hecho con procesos de diálogo desde el principio. De esto, las ciencias sociales tienen evidencia empírica más que contrastada, que más vale invertir tiempo al principio en dialogar y en acordar que en gastarlo después en litigar. Por lo tanto, transición justa, hace falta financiación, sí o sí, pero también hace falta procesos de diálogo, ¿no? Y me ha encantado, Ana, que al final saliera otra de las palabras mágicas, porque yo decía, no lo va a sacar nadie, no lo va a sacar nadie, demanda. Una de las palabras mágicas es tan sencilla como demanda. Y acabamos llegando a esto siempre que abordamos este tipo de debates, ¿no? Porque cuando hablamos en la línea se está trabajando mucho, ¿no? El tema de cómo potenciar la rehabilitación de edificios para la eficiencia energética, cómo potenciar la movilidad desde el punto de vista de electrificación. Todo ese tipo de cuestiones al final siempre acaba en un embudo que se llama demanda. Podemos electrificar mucho, podemos cambiar la matriz energética y electrificar todo lo que podamos y más, que si luego no hemos electrificado la demanda, vamos a tener ahí un cuello de botella, ¿no? Y efectivamente con los temas de financiación pasa exactamente lo mismo, de hecho es absolutamente coherente, ¿no? Son paralelos. Juan Carlos, que ese dato, ¿no?, de que el 36% de las pymes, cuando les hablan de sostenibilidad, dicen que no va con ellas, es fundamental. Es fundamental tenerlo presente y luego entenderlo, porque si yo voy a una pyme, mi padre era fontanero, tenía un taller y una tiendecita de fontanería, ¿vale? Una pyme, 3 trabajadores, 4 en algún momento, o sea, una micropyme. Si yo voy a hablarle de sostenibilidad, me va a mirar así. Pero si yo le voy a hablar de que puede ahorrar un 15% cambiando el tipo de vehículos de reparto que tenía, o la fuente de energía, o la gestión de los suministros, entonces igual la cosa cambia. Pues igual en según qué sectores hay que dejar de hablar de sostenibilidad para empezar a meternos en el territorio de la conversación de los otros. Yo esto es un tema que cada vez le estoy dando más importancia. Creo que deberíamos dejar de hablar de lo nuestro, que sí, que son las emisiones de CO2, los bonos de financiación verde, no sé qué, para empezar a hablar de lo que interesa a la gente. ¿Cuál es la principal preocupación de la ciudadanía hoy? La vivienda. Vale. ¿Hablamos de cómo hacer la vivienda más eficiente? ¿Hablamos de cómo hacerla confortable con menos dinero, con menos coste? Es decir, ir a esos territorios de la gente donde efectivamente están los intereses, ¿no? Como una forma más clara de llegar. Y en el mismo sentido, nos comentaba Patricia, que ya no está, la idea de los consumidores. Y decía, hay que cambiar el relato. Yo cuando digo la palabra relato siempre me pongo un poco en posición de prevengan, ¿no? Porque sé lo que se quiere decir, yo hago mucho trabajo en comunicación, entonces sé lo que se quiere decir cuando se habla de relato, pero tengo la sensación que a veces relato ya suena un poco como a milonga, ¿no? Entonces no se trata de cambiar el relato, si se entiende como tal, se trata de cambiar la concepción, probablemente. Si entendemos que la sostenibilidad o la transición ecológica va de culpabilizar a los otros de lo que no están haciendo, o va de pedir sacrificios, estamos muertos. Si vendemos la transición ecológica como un sacrificio, es que no hemos entendido nada. Porque la sostenibilidad va de que vivamos mejor todos y todas los que estamos y los que vendrán. Por lo tanto, es absurdo plantearlo en términos de sacrificio. Si un cambio en el sendero de la transición ecológica supone un sacrificio, es que está mal planteado.
es que no hay o las políticas públicas o la tecnología o los incentivos de mercado suficientes como para que pueda ser real. Si dejar el coche en casa todos los días, voy a poner un ejemplo muy concreto y muy pedestre, ¿no? Bueno, todo lo contrario. Si dejar el coche en casa todos los días, evitar 1 hora, hora y media de atascos, no poder aparcar, gastar un pastón en el propio coche y en el combustible y no sé qué, es un sacrificio, es porque el transporte público no funciona bien, o porque la ciudad está mal diseñada, o porque no hay alternativas coherentes. Por lo tanto, en lugar de culpabilizar y de culpabilizarnos por coger el coche todos los días, trabajemos para que exista transporte público de calidad, que la ciudad esté bien diseñada o que haya políticas públicas que lo incentiven. Creo que es un cambio de enfoque que nos va a ayudar a activar esa demanda, ¿no? A dejar de lado las cuestiones de culpabilización y, en el fondo, hacer de las finanzas un elemento que acelere una transición que ya de por sí está en marcha. Vaya mañana más productiva. Muchísimas gracias por la conversación y seguimos.